Efectivamente, como les decía, el ingeniero ha escrito este libro, La Argentina Estructural, Energía, Propuestas de Políticas Públicas para el Mediano y Largo Plazo. Y hay una serie de breviarios del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que están publicados por la editorial Edicom y forman parte de la iniciativa La Argentina Estructural, que es un espacio de debate acerca de los desafíos que enfrenta el país hacia el mediano y largo plazo. Entonces, bueno, me parece que ya podríamos estar en contacto con el ingeniero Jorge La Peña. Buenos días, ingeniero. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Aquí Mario Masitelli le habla y mi compañero Daniel de Abrantes. Y desde ya que para nosotros es un gusto y un honor poder hacerle este reportaje. Bueno, el gusto es mío, Mario. Bueno, Jorge, la primera pregunta tiene que ver con algo que usted sostiene, que básicamente ha habido dos periodos en la cuestión energética en la Argentina, por lo menos en la cuestión petrolera, una que desde el descubrimiento del petróleo hasta prácticamente el gobierno de Menem y del gobierno de Menem hasta aquí. Hoy en la Argentina todo el mundo está hablando de generar consensos, 10 puntos básicos de entendimiento, etcétera. La pregunta es, ¿por qué considera que casi nunca dentro de esos puntos de consenso que tiene que tener la Argentina como políticas de Estado aparece el tema de la energía? Bueno, en primer lugar, sí, yo efectivamente separo dos periodos. Uno sería en realidad hasta el final del periodo de Alfonsín, y ya a partir de Menem tomo el otro periodo, digamos, ¿no? A partir de la asunción de Menem. En este primer periodo, digamos, la energía fue una cuestión estratégica, una cuestión nacional, una cuestión en la cual se comprometieron muy activamente y en un sentido muy correcto todos los gobiernos que ejercieron, digamos, en ese periodo desde 1907 a 1989, es decir, hay una línea de continuidad con instituciones que permanecieron a lo largo del tiempo, caso típico de la columna vertebral que fue la empresa YPF, fundada por Irigoyen, pero que ya había tenido una etapa previa de fundación con Figueroa Alcorta y con Roque Sáenz Peña, ¿no es cierto? Y bueno, todo esto desaparece, la Argentina deja de crecer, la Argentina que se había autoabastecido de energía y que tenía saldos exportables importantes, dejó de tenerlos, y bueno, hoy tenemos un periodo que está asignado por las ideas liberales, privatización total, nada de criterio estratégico y mucho menos planificación energética, ¿no? Entonces, es difícil concertar políticas en un marco tan laxo impuesto por este liberalismo a ultranza, en el cual parece que cada uno hace lo que quiere y el mercado va regulando. Bueno, en este sentido me parece que la energía dejó de ocupar ese papel central que ocupaba en la política argentina, y que generó también grandes polémicas, grandes discusiones, grandes debates políticos, históricos, ¿no? Claro. Voy más de lo general, y después vamos a meternos, si le parece, en algunos temas más puntuales, pero desde lo más general. A mí me llamó mucho la atención cuando el actual gobierno ubicó en un ministerio de Energía y Minería a Juan José Aranguren, porque me dio la impresión de que el hombre que venía virtualmente, que yo lo veía permanentemente defendiendo los intereses de una empresa en particular, porque era su gerente y era correcto que así lo hiciera, apareciera a cargo del ministerio. ¿Usted no siente que allí hay como una contradicción entre lo que son las políticas públicas del interés general y los intereses particulares? Y de alguna manera sí, porque por algo a ningún presidente
argentino de ninguna tendencia en ese primer periodo se le ocurrió, digamos, poner al frente de la energía en la Argentina a un altísimo funcionario de una petrolera internacional, ¿no es cierto? Por algo a Irigoyen no se le ocurrió, por algo a Mosconi no se le ocurrió, por algo a Alvear, a Frondizi, a ninguno de esos se le ocurrió esa actitud. Bueno, en un marco en el cual lo que se privilegia es el mercado y las ganancias de las empresas exclusivamente, en un marco en el cual no hay estrategia energética nacional, y menos la energía es considerada como un bien estratégico, sino como un simple bien de mercado, no me extraña ese tipo de decisiones, pero evidentemente contrastan con lo primero, ¿no? Claro. Lo que más golpea hoy la vida cotidiana de nuestro pueblo, podríamos decir, son las tarifas de luz, de gas, el precio de los combustibles. Estos aumentos, la pregunta sería, ¿han sido razonables? ¿Es razonable que nosotros tengamos los precios en relación al valor internacional y no sobre la base de los costos de producción nacionales más una ganancia determinada? Bueno, en el caso de lo que pueden ser commodities, como el petróleo, es posible, digamos, que uno tenga un alineamiento entre los precios internos y los internacionales, porque hay transacciones externas, etcétera. Se trata de un commodity. En el caso del gas natural, que es el principal producto energético de la Argentina, o sea, más del 54% de toda la energía que consumimos es gas natural, esto no tiene lógica porque no existe una posibilidad de exportación, y entonces esta evaluación exclusivamente en dólares, siguiendo los avatares de un mercado internacional del cual la Argentina no participa, bueno, no es demasiado lógico. Entonces, en ese sentido, debería haberse utilizado los criterios que se usaron siempre cuando existía gas del Estado, donde el gas, cuando se fija el precio del gas, se toman en cuenta los costos reales de producción en la cual incurre la empresa que lo produce, sobre todo en aquellos tramos del mercado que no están en competencia, como son el mercado residencial, ¿no? Entonces no tiene lógica fijar un precio internacional para el gas natural cuando el gas natural no interviene en el mercado mundial, y sobre todo no es lógico haberlo hecho en el área residencial, y esto trajo innumerables problemas, innumerables desequilibrios sociales, desequilibrios en la economía de las familias, y finalmente son una de las causales, si no la única, pero del desequilibrio económico que la Argentina tiene en estos momentos y que ha terminado por complicar al gobierno todo, ¿no? Quiero hacer una pregunta porque el año pasado el secretario de Energía, Javier Iguacel, allí por Houston, hizo algunas declaraciones donde presentó los objetivos del gobierno y dijo que la Argentina para el 2023, es decir, acá a la vuelta, porque en términos energéticos no es mucho tiempo, íbamos a duplicar la producción de petróleo y gas, íbamos a volver a exportar y se iban a crear 500.000 puestos de trabajo en la industria y una balanza comercial superavitaria de 15.000 millones de dólares. Todo eso a partir del desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta. ¿Usted cómo está viendo esto? ¿Es rigurosamente así? ¿Se crearán 500.000 puestos de trabajo? No. Esos eran cálculos que no tenían ningún sustento técnico. Creo que fueron más que nada una expresión de deseos. Se puso un objetivo, el ministro puso un objetivo, digamos, prácticamente inalcanzable, y no logró tener el respaldo de las empresas productoras que le sustentaran esa afirmación ministerial, ¿no? Es decir, si atrás de ese anuncio
hubiera habido una foto con los principales actores petroleros argentinos, llamémosle YPF, Shell, etcétera, que ratificaran en tiempo y forma esos anuncios, hubieran sido creíbles, pero la verdad que no fueron más que expresiones de deseos, como la zanahoria puesta adelante del burro, digamos, pero no había mayor base técnica, por lo menos de acuerdo a los estudios que el Instituto Mosconi viene haciendo desde hace mucho tiempo. Nosotros incluso le hemos dicho al ministro en su momento, el Instituto Mosconi no valida esos pronósticos, ¿no? Vaca Muerta tiene todo ese potencial que se dice, es factible. Vaca Muerta es un recurso petrolero y gasífero de magnitud universal, pero tener un recurso, ya sea de un mineral, de petróleo, de sal o de sol, tener un recurso no quiere decir estar en condiciones técnicas y económicas de ponerlo en producción a ese recurso. En ese sentido se habla de recursos cuando existe, digamos, una cantidad de producto, y reservas comprobadas cuando ese recurso puede ser puesto en producción con las condiciones tecnológicas vigentes en el momento y con los precios de mercado que rigen, que son los del día, digamos, ¿no? Si no, usted puede tener mucha sal abajo de la tierra o mucha hierro abajo de la tierra, lo que sea, pero si no tiene capacidad técnica y económica de rentabilizarlos y venderlos, entonces es lo mismo que no lo tuviera. Y yo creo que en gran parte ese es el gran problema del yacimiento de Vaca Muerta. Son recursos inmensos, pero que no han demostrado todavía su viabilidad técnica, económica y comercial. Y esa es la realidad, ¿no? Ajá, quiere decir que ahí la enorme expectativa que se había generado y que incluso algunos economistas lo estaban poniendo como uno de los motores o quizás un motor superior al agro, porque eso lo he leído en algunos libros, esto no sería validado por la realidad física de estos recursos. No, por eso, nada que ver con la situación del agro en la Argentina, donde la Argentina es una potencia desde el fines del siglo XIX y que ha construido la infraestructura para transportarlo y tiene la tecnología de siembra y tiene las cosechas y estamos a la vanguardia en ese aspecto. Eso es una realidad. Esto otro surge más bien de una potencialidad, pero no de una realidad concreta. Por eso, la pregunta anterior, los pronósticos del anterior secretario de Energía no eran pronósticos sustentados en una buena ingeniería, llamémosle, y por eso el Instituto Mosconi no los valida. Y el hecho de que los economistas se entusiasmen y que hagan cuentas de cuál sería el volumen de producción de la Argentina si lo lograra sacar, bueno, me parece que todavía necesita un andamiento mucho mayor para comprobar realmente su viabilidad. Y si esto no se hace y se sigue insistiendo en que Argentina es una potencia petrolera, en vez de decir que podría ser una potencia petrolera, o sea, si se usa el modo indicativo del verbo en vez del modo potencial o subjuntivo, se corre el riesgo de inflar una burbuja y después tener un gran desengaño, como los grandes desengaños que ha tenido la Argentina en sus 200 años de historia, en muchos temas, ¿no? Y respecto a esto, y respecto a Vaca Muerta, es la última y nosotros aprovechamos su tiempo hasta donde usted nos dirá cuándo se agota, pero respecto de este tema, hay como también muchas reservas respecto, no me llamo reservas, digamos, de ambientalistas, y una oyente nos envió, dice que hay un exhorto del Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, que vigila el compromiso de los países en torno al cuidado del ambiente,
donde plantea reconsiderar la explotación de gas no convencional en el yacimiento de Vaca Muerta porque consumirá el presupuesto mundial de carbono y influirá en el calentamiento global. ¿Usted piensa entonces que, digamos, ese peligro con estas tasas de explotación no sería válido? No, porque estamos lejos de que esto, digamos, tenga ese desarrollo extraordinario que algunos podrían suponer, ¿no? Entonces, imagínense, la Argentina está bajando la producción de petróleo y de gas convencional, que es el petróleo y el gas del cual hemos vivido desde que se descubrió el petróleo y el gas para acá. Uh-huh. Entonces esa es hay una caída año a año de ese petróleo y de gas que está en todo el territorio nacional, y hay una levantada de Vaca Muerta, pero la compensación entre los dos efectos, caída del convencional e incremento del no convencional, no da un crecimiento espectacular que haga pensar que nosotros vamos a cambiar la ecuación energética del mundo. Y en este sentido creo que la cuestión ambiental debe estar inmersa en todas las decisiones de inversión y de autorización de esas inversiones. No puede ser que se hagan obras sin los estudios ambientales, pero no lo veo como un peligro inminente. Lo que más veo como un peligro inminente es estas ideas de la potencialidad como si fuera una realidad tangible y no ponerla en esa perspectiva de una posibilidad más inmediata en todo caso, ¿no? Ingeniero La Peña, Daniel de Abrantes, tengo un par de preguntas también para hacerle. Buenos días. Daniel. Una pregunta que le quería hacer, hace un tiempo la Argentina obtuvo un triunfo, un tema que para muchos pasó desapercibido, para nosotros no. Tenemos un mapa que lo registra y lo vemos cotidianamente, que es la modificación de la plataforma de uso económico argentina, que pasa de los 200 millas a las 350 millas. Esto fue un logro de una política de Estado sostenida durante muchísimos años. Y mi pregunta era, ¿hay algún estudio que indique que esta extensión de la plataforma argentina pueda tener un impacto en torno a posibles reservas de petróleo? Bueno, nosotros tenemos una gran virginidad en toda nuestra plataforma continental. Es decir, la Argentina ha explorado muy poco, pero ha explorado muy poco en relación a las posibilidades que tendríamos. Y en este caso, si pasamos de 250 millas a 380, bueno, se nos ha extendido toda esa inmensa superficie explorable, y yo creo que la Argentina tiene que ser más agresiva en la búsqueda de estos recursos por vía de la exploración de estas áreas. Si uno vemos que, por ejemplo, el litoral marítimo de Brasil ha sido intensamente explorado y han descubierto yacimientos gigantes que le han cambiado el estatus energético a Brasil. Brasil hoy es un gran actor petrolero mundial gracias a los descubrimientos de los petróleos del presal en el mar. Y esto es una política exitosa brasilera desde el año 95 en adelante, ¿no es cierto?, hace unos 20 años, y en 20 años se posicionó como un gran actor energético. Y lo mismo los habitantes de las Islas Malvinas, que han hecho una gran exploración alrededor de las islas, en una superficie también inmensa de unos 500.000 kilómetros cuadrados, y han descubierto petróleo. La Argentina ha permanecido pasiva. Sin embargo, el gobierno del presidente Macri acaba de hacer una licitación cuya respuesta por parte de las empresas fue exitosa, sobre todo en el sur, en lo que se llama la Cuenca Malvinas Oeste, donde está trabajando la empresa Total muy exitosamente desde hace más de 20 años, 30 años,
Y bueno, que tengo muchas esperanzas en que que la Argentina pueda descubrir nuevos yacimientos importantes y los pueda poner en producción, lo cual va a mejorar enormemente nuestra situación energética. Aclaro que estos serían recursos convencionales de petróleo y gas, y no convencionales como los de Vaca Muerta. Y le hago otra pregunta vinculado a esto. Sería, digamos, las áreas offshore serían las únicas áreas que están bajo custodia directa de la nación, ¿no? Porque el subsuelo, por la modificación de las leyes del subsuelo, pasó a ser, digamos, administrado por las provincias, ¿no? Sí, es un tema de jurisdicción. La propiedad de los recursos es imprescriptible e inalienable de la nación argentina en toda la plataforma continental, o sea, en todo el mar, y en cambio las provincias de la Argentina son los titulares de los recursos de sus respectivas territorios, las superficies provinciales. Por lo tanto, en este caso, la explotación y la exploración de esos recursos requiere coordinación de políticas nacionales con políticas y decisiones provinciales. En esto la Argentina viene muy atrasada, digamos, desde la privatización de YPF por el menemismo, donde YPF que era la columna vertebral de todo el sistema energético argentino y era la que hacía las exploraciones y era la que tenía los geólogos más destacados y la que hizo todos los descubrimientos. Bueno, dejó de ejercer esa función, se transformó en una empresa privada más, después se desnacionalizó. La experiencia de la desnacionalización con Repsol fue malísima durante el kirchnerismo, llamémosle, y la empresa, una vez recomprada, el 50% todavía no ejerce un liderazgo comparable al que supo tener la empresa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales hasta el año 93, en que fue mal vendida por el menemismo, ¿no? Sí, la historia de YPF de alguna manera refleja los avatares de la Argentina, ¿no? Exactamente. La historia energética argentina está indisolublemente ligada a la historia del petróleo, y dentro de la historia del petróleo es la historia de YPF, del petróleo y el gas, que jugó como columna vertebral de todo el sistema. Y bueno, al desaparecer esto, desaparece el rol estratégico de la energía como concepción, el rol estratégico de YPF como herramienta. No se piensa más en la energía a largo plazo. Hace 25, 30 años que no hay un plan energético estratégico, y tampoco lo hay en esta gestión del presidente Macri, que no lo pudo, no lo supo, no lo quiso hacer, aunque estaba prometido. Y bueno, son ciertas connotaciones que nosotros vemos en estos tiempos que nos gustaría modificar, ¿no? Jorge, no puedo dejar de aprovechar este reportaje para preguntarle, porque el gobierno es como que está reanimando el acuerdo de la administración anterior para producir o construir unas centrales nucleares de la mano de China. Parecería que esto tiene algunos beneficios que son más que nada de tipo financiero, de costos en la construcción, pero también tiene observaciones. Hay observaciones de naturaleza ambiental respecto de la seguridad o no de estas centrales, de la tecnología, que ya sería una tecnología distinta que las centrales anteriores. En general, ¿cuál es su opinión sobre estos convenios que estaríamos realizando para que China construya una o dos centrales nucleares? Bueno, mi opinión es también que en el caso de las centrales nucleares, la Argentina también tiene un pasado muy interesante, que es digamos, desde 1950, que fue fundada la Comisión de Energía Atómica, hasta los años 80, si queremos decirlo así, hasta mediados del 75, donde la Comisión de Energía Atómica hizo importantes emprendimientos
en el área de la energía, de la minería del uranio y del desarrollo tecnológico y científico de la Argentina. Hizo un gran aporte y se ubicó a la vanguardia del mundo junto con otros países. Tuvo la primera central nuclear de América Latina, que es la central nuclear de Atucha, que se hizo en 5 años, y después construyó la central de embalse, que se inauguró en 1983. Hasta ahí tuvimos un pasado nuclear muy exitoso, del cual estamos orgullosos. Ahora, después se han tomado decisiones muy complejas. Una de ellas fue la compra de la central nuclear de Atucha 2 y la ejecución de esa central, que duró prácticamente 30 años, y ahora en el final del gobierno de Cristina Kirchner se compraron 2 centrales sin estudios de factibilidad que lo justifiquen a China, y yo creo que este gobierno, el gobierno del presidente Macri, debía haber hecho públicos esos estudios, y si es que no existían, hacerlos en todo caso, y ratificar o rectificar la decisión del gobierno anterior. Pareciera que este proceso no ha sido completado, entonces estamos prácticamente con las decisiones de Cristina y que no han sido revisadas, y tenían que haber sido revisadas, ¿no? Claro. Porque yo tengo una gran cantidad de dudas respecto a la conveniencia de esas centrales, desde ya de las 2 centrales, pero tengo dudas respecto a cómo se van a repagar, cuál es la tarifa a la cual se va a vender la energía eléctrica generada y cómo se le va a pagar a los chinos. Evidentemente es cierto que los chinos, o el gobierno chino, nos hace un préstamo generoso, por decir así, en lo que hace a los plazos y quizás la tasa de interés, pero el tema es cómo esa central insertada en el sistema eléctrico argentino, vendiendo la energía a los usuarios residenciales, comerciales y industriales, logra recaudar los dineros suficientes como para pagar esa energía. De lo contrario, estaríamos poniendo en cabeza del Estado un nuevo demandante de subsidios, y esto agravaría el problema, digamos, de desequilibrios que tenemos, y esto no ha sido transparentado, lamentablemente, ¿no? ¿Y usted no cree que el Congreso tendría en estos asuntos tan importantes que tener un protagonismo un poco mayor del que tiene, que parece que mira las cosas y no puede incidir en nada? Sí, tiene que tener, digamos, una mayor participación, pero también el Congreso, yo lo veo que perdió fuerza respecto a 20 o 30 años antes, donde teníamos senadores y diputados de una valía extraordinaria. Yo recuerdo los debates por la privatización de YPF en los 90, lo recuerdo al senador Gas, al senador Hipólito Solari Irigoyen, en fin, diputados como Jarolaski, diputados como Baglini, que hoy prácticamente no existen dentro del paisaje, llamémosle, parlamentario argentino. Entonces creo que hay un retroceso de la Argentina, y también ese retroceso se da en el Parlamento, lamentablemente, y veo, yo que tengo años como para analizar experiencias, que la calidad parlamentaria de los diputados y senadores de la década del 80 y del 90 es muy superior a la que veo ahora, y el interés también es muy superior en aquel momento que al que veo ahora por estos temas. Es como si la energía la han dejado un poco de lado. Entonces, bueno, tampoco le podemos echar la culpa de esto al gobierno solo, porque también la oposición no genera un debate de alto nivel en esto, ¿no? Claro, bueno, la última, porque yo sé que hasta aquí llegaba su tiempo y así lo habíamos acordado, pero no puedo dejar de preguntarle, aunque tengo unas cuantas más, pero ¿cómo está viendo la incorporación de las energías limpias, digamos, ¿no? La energía solar, la eólica, la geotérmica, en fin. Y si esto está incidiendo en la matriz energética, o la proporción sigue siendo muy pequeñita. Y la pregunta también, que va con que la sumo,
es si la industria nacional está en condiciones de tomar un cierto protagonismo en esta reconversión energética hacia las energías limpias. Bueno, también acá hay un retroceso. Usted fíjese que en el año 90 la energía hidroeléctrica, que es toda renovable, representaba algo así como el 55-60% de toda la energía eléctrica generada en la Argentina. Es decir, el 60% de la energía generada en la Argentina no se generaba con combustibles ni emitía anhidrocarbónico, era agua. Y hoy en día este porcentaje bajó al 32%, porque no se construyen más centrales hidroeléctricas. No se construyen más centrales hidroeléctricas porque eliminaron la empresa que las concebía, las proyectaba y las ejecutaba, o las empresas del Estado, que en este caso era Agua y Energía Eléctrica, y Hidronor. Claro. Entonces, bueno, cuando usted mata a la gallina de los huevos de oro, después no se puede sorprender si no tiene huevos de oro. Entonces, bueno, la Argentina viene para atrás. Ahora, este es un momento de gran crecimiento en el mundo de las energías renovables, solar y eólica. Bueno, la experiencia demuestra que es lento el avance. En este momento el porcentaje promedio de participación es el 3%. Entonces le va a costar a la Argentina pasar de ese 3 o 3,5% que tiene en este momento a lo que quisiéramos tener, que es un 15, un 20% de participación en toda la ecuación energética, ¿no? Y esto habla también de, bueno, hacia dónde va la Argentina y con qué ritmo en lo que es la energía del futuro, ¿no? Sí, sí. Bueno, Jorge, usted me dijo hasta las 12:45 y quiero cumplir con mi compromiso. Yo le agradezco infinitamente la amabilidad que ha tenido para conversar con nosotros, y quizás en el futuro lo volvamos a molestar un rato. Bueno, estoy muy satisfecho de haber tenido esta conversación distendida y larga, en cierto modo, y estoy a disposición de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta siempre.